seguirán, pese a la oposición de muchos senadores, incluso algunos oficialistas, la misma suerte de la Cámara de Diputados: aprobarse en horas y sin pasar por comisiones o parlamentos abiertos. Fue una de las sesiones más largas en la historia legislativa de México. En 24 horas y 9 minutos, los diputados aprobaron 9 reformas al vapor. Solo una fue avalada por la oposición, con excepción de Movimiento Ciudadano. Se trata de los cambios a la Ley de Instituciones de Crédito para castigar con prisión hasta por 9 años a los llamados montadeudas. En 8 reformas se impuso el voto de la mayoría de los partidos aliados del gobierno. Los salvazos legislativos se impusieron uno detrás del otro. Como lo han hecho en las últimas horas, que han estado muy productivos como marabundas, destruyendo instituciones importantes de México. En un solo día desaparecieron el INSABI de la Financiera Rural y ahorita están creando la peor ley de ciencia de la historia. El presidente les prometió que iba a tener el presupuesto más grande de la historia para el sector científico, justamente que haya científicos para que no haya engañabobos como el doctor Gatell, que con su pseudociencia le arrebató la vida a miles de inocentes en este país. 4 iniciativas fueron aprobadas vía Fast Track por Morena, PT y Partido Verde. No pasaron por comisiones y fueron directo al Pleno. Nos reservamos nuestro derecho de impugnar cada una de estas 4 votaciones que hemos tenido hasta el momento. Nos vemos en la Corte, se van a caer las 4. Hoy se dio un debate entre 2 proyectos de nación. El de ellos que privatizaron y otros que queremos recuperarlos. Eso es cierto y lo vamos a hacer, y seguramente en el 24 vamos a tener la suficiente mayoría legislativa para continuar haciéndolo. En la maratónica sesión pasaron de los dichos a los insultos y a las dedicatorias. Como dice Paquita la del barrio, rata de 2 patas, te estoy hablando a ti. Y es que, como dice la canción, ya están muertos. Solo les falta que alguien se los avise. Como dice la canción popular, ya llegó el que andaba ausente, ese que pertenece a lo más rancio y corrupto. También se aprobaron 6 dictámenes, entre ellos la designación de los 5 titulares de los órganos internos de control del INAI, INEGI, IFT, Fiscalía General de la República y de la CNDH. Este jueves, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que habló con el presidente López Obrador sobre las reformas aprobadas en San Lázaro. Cámara de Diputados cerró, ayer clausuró su periodo. Las 16 iniciativas más o menos están ya las minutas en la Cámara de Senadores y yo le informaba puntualmente de otros hechos. Además dijo que no hubo ninguna irregularidad en el trámite legislativo con el que Morena y sus aliados aprobaron las reformas. Para que las iniciativas sean aprobadas en el Senado, solo requieren mayoría simple. Solo se requiere, como decía, la nota mayoría simple para aprobar las iniciativas en el Senado, pero hay procedimientos legislativos que vayan a comisiones, que se discutan en comisiones. En algunos casos se habla de parlamento abierto para que haya muchas opiniones. No, esto que se aprobó entre ayer y anteayer fue una vergüenza en la forma que se aprobó. Ya vamos a ver qué son los temas, pero se aprobaron leyes con que los diputados ni siquiera las habían leído. Después van y gesticulan en tribuna, ni se enteran lo que estaban aprobando, por lo menos el 90% de ellos. Ni siquiera saben qué leyes estaban aprobando y por eso terminan aprobando leyes que tienen muchos, pero muchos vacíos. ¿Cuáles son algunas de estas 9 leyes que se aprobaron en unas horas, en 24 horas, insisto, sin discutirlas, sin pasar por el proceso legislativo? Bueno, la primera es la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano.
Esta ley sí se estuvo discutiendo y quedó, pero finalmente se presentó de última hora o le otorga a la Secretaría de la Defensa Nacional el control y la vigilancia de los cielos mexicanos. Mire, es una ley, esta de la Ley de Protección Aérea del Espacio Aéreo Mexicano, que fue muy controvertida. Incluso fue esta ley la que generó aquel cable que le molestó tanto al presidente, que se filtró, pero no aquí en Guacamayas, que sino se filtró en Estados Unidos, en una filtración de seguridad que tuvieron en Estados Unidos, donde decía que había diferencias entre la defensa y la marina por este tema, y efectivamente sí lo sabía. ¿Por qué? Porque la defensa decía que la protección del espacio aéreo mexicano debería quedar bajo su paraguas de la Secretaría de la Defensa por la presencia de la Fuerza Aérea, y la Marina decía que ellos también tenían espacios, intercepciones, mucho menor, pero que querían que fuera otro tipo de mecanismo. Finalmente se definió esto por el apoyo, por el respaldo a la defensa, y así queda la defensa como la coordinadora, la que supervisa, la que tiene el control del espacio aéreo mexicano. Otra iniciativa que se aprobó también así rápida y prácticamente que no se conocía, le dieron la concesión indefinida, permanente, del Tren Maya también a la Secretaría de la Defensa Nacional. Para eso se modificaron leyes de vías generales de comunicación, la ley reglamentaria del servicio ferroviario, la ley federal de entidades federativas. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente las concesiones tienen un periodo de tiempo. Esta es una concesión indefinida. Podrá durar hasta por mucho tiempo, se supone que será permanente, y yo no sé si está bien o está mal. Lo que sí sé que normalmente las concesiones tienen un periodo definido de tiempo, y normalmente eso se hace para que los futuros gobiernos, después de años, pongamos 20, 30 años, que con ciertas condiciones y normas, puedan debatir y puedan analizar si eso es lo correcto. Lo peor de lo que se votó ayer, lo peor, en serio, es la desaparición del CONACYT. Es la peor ley de ciencia que ha habido en la historia de México, y es un capricho de la doctora Álvarez Builla, ya de que ha sido un desastre al frente del CONACYT. Se crea un nuevo, desaparece el CONACYT y se crea un nuevo instituto, escuche usted, dependiente de la Oficina de Asesores del Presidente de la República, con participación en su consejo de la SEDENA, de la CEMAR, de la Secretaría de Seguridad, de otras áreas de gobierno. Va a ser un instituto que va a hacer investigación de acuerdo a lo que quiera el gobierno. Por supuesto, desaparece todo lo que tenga relación con la iniciativa privada. Incluso en la propia iniciativa dice que es un adiós a la ciencia neoliberal. La ciencia sin relación con la iniciativa privada, en muchas ocasiones, no tiene sentido. Por supuesto, con esto desaparecen también de un plumazo las becas que otorgó durante años, que ya estaban muy disminuidas, que otorgó durante años el CONACYT, que le permitió sobre todo hacer estudios de posgrado a muchísimos jóvenes mexicanos, entre ellos una joven que se llama Claudia Sheinbaum, que ahora es la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Está la ley minera, la ley de minería, una ley muy controvertida también, muy controvertida. Tiene un par de capítulos buenos, pero otros que son un desastre. Es una ley que ya ha generado controversias fuertes con empresas mineras, con Canadá y Estados Unidos, donde terminará habiendo paneles ahí de debate por el TEMEC, porque viola normas del TEMEC, una ley que termina estatizando buena parte de la industria minera, una ley que, mire, le voy a dar un ejemplo de esta ley. Dice que el Sistema Geológico Nacional es el único que podrá hacer exploración. Actualmente las empresas privadas invierten $400 millones anuales en exploración minera en México. ¿Usted cree que el Sistema Geológico Nacional va a invertir $400 millones anuales en exploración?
nos vamos a quedar sin exploración, va a ser un golpe para la industria minera. También, como un golpe indirecto, es que muy probablemente Grupo México ya no va a ir, por lo que afecta a esta ley minera, no va a ir por Banamex, a ver si eso que dicen se contempla como tal. El 80% de los impuestos de documentación turística irá al fideicomiso que se crea de infraestructura, servicios ferroviarios, puertos. En realidad de lo que estamos hablando es de unos 17,000 millones de pesos que irán en particular al Tren Maya. Desaparece la financiera rural, que fue un cochinero antes, pero también durante este sexenio, un cochinero. Se robaron y despilfarraron una enorme cantidad de dinero. Pero en lugar de limpiar el cochinero, desaparece la financiera rural. Y al desaparecer la financiera rural, lo que hacen también es dejar sin financiamiento al campo. Las unidades administrativas del gobierno federal dejan de depender de la Oficialía Mayor de Hacienda, todas, y regresan a la función pública. O sea, regresamos a como estábamos hasta noviembre del 2018. Así debía ser, pero lo cambiaron todo, se convirtió en un cuello de botella y aquello fue terrible. La única ley que tuvo apoyos es esto de los montadeudas. Ahí sí tuvo apoyo de casi todos los grupos parlamentarios, menos Movimiento Ciudadano, que para poner mayores sanciones a quienes realicen este tipo de estafa financiera. Y la reforma más importante y también de algo que fue un desastre es la que desaparece el INSABI, el Instituto de Salud que se había creado para reemplazar al Seguro Popular. 60 millones de mexicanos que estuvieron con pésimos servicios de salud, sin muchos casos con esquemas de vacunación muy débiles, con desabastos de alimentos, con más de 400,000 millones de pesos que se dilapidaron en el INSABI y que nunca pudo funcionar. Con desabastos de medicinas, como decíamos, y se crea el IMSS Bienestar, que a mí me parece muy bien que se cree el IMSS Bienestar porque por lo menos lo van a manejar los profesionales de la salud que hay en el Seguro Social y no los personajes que estaban llevando el INSABI o los López-Gatell, que son un desastre. Pero imagínese usted todo lo que se dilapidó en tiempo, en salud, en recursos, en vidas, por una decisión pésimamente, Viviana, mal tomada.